Bueno, en esta parte del programa vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín fue ministro en Bolivia, tiene un currículum muy amplio, abogado, politólogo, muy conocedor de la realidad latinoamericana. Bueno, precisamente dirige un centro de estudio y un sitio obligado de presentación para los políticos latinoamericanos. Entonces me gustaría, ¿cuál es tu análisis y cómo ves tú la perspectiva para este conflicto que tenemos? Y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Adelante, Carlos. Gracias, Leopoldo. Primero hay que decir que lo que está pasando en Venezuela va a afectar por lo menos los próximos 25 años de todas las Américas, no de Latinoamérica, de todas las Américas, que incluye Estados Unidos y Canadá hasta la Tierra del Fuego. Lo segundo es que este no es un tema político. Este es un tema del crimen organizado contra la libertad, la política, la paz y la seguridad internacionales. Los dos grupos que están disputando en Venezuela y haciendo de ese escenario el escenario de la disputa de la libertad y la democracia en todas las Américas son, por un lado, la democracia, la gente que cree en la política, la gente que cree en la libertad, con el pueblo de Venezuela, que ganó amplísimamente la elección del 28 de julio, y por el otro lado un grupo de delincuencia organizada transnacional que tiene la sigla política de socialismo del siglo XXI, que tiene el alias de Castro chavismo y que fue organizado a partir del año 1999, cuando Hugo Chávez tomó la presidencia de Venezuela y de inmediato acudió a salvar a la única dictadura que había en las Américas, la dictadura de Cuba, y que, asociado con el que construyó el Foro de Sao Paulo para sostener a Fidel Castro, que es Lula da Silva, entre los tres pusieron en marcha un proceso que empezó como populista pero ha terminado siendo criminal, que se llama el socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué es criminal? Porque han ampliado la dictadura de Cuba a dictaduras satélites en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y pasó por ahí el Ecuador con Correa. Porque estas cuatro dictaduras son narcoestados. El narcoestado se define como aquellos países en los cuales los funcionarios del gobierno usan sus potestades gubernamentales para participar del narcotráfico. Hay que agregar a eso Honduras ahora, con la señora Castro. Pero además, en este grupo criminal, la manera de detentar el poder que tienen es a través del terrorismo de Estado, que quiere decir la comisión de crímenes violentos y de todo tipo de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y de esa manera lograr conductas que de otra forma no serían posibles, que es la metodología de los 65 años de dictadura en Cuba, que se ha ampliado y se opera en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Entonces, en ese escenario, cuando se va a elecciones en Venezuela, el pueblo de Venezuela y la oposición real de Venezuela tenía el gran desafío porque sabía que iba a elecciones en dictadura, no son unas elecciones en democracia. Y son elecciones en el marco de un tipo electoral que ha creado la dictadura del socialismo del siglo XXI, donde el pueblo vota pero no elige, porque lo que hace el sistema dictatorial es manipular quiénes votan, quiénes candidatean, quiénes manejan el proceso electoral y obviamente manipula el resultado para retener indefinidamente el poder. Y para lograr esa manipulación, terrorismo de Estado, amenazas, violencia, inhabilitaciones, asesinatos de reputación, apresamientos, tortura y muerte física. Entonces, ese es el terrible escenario en el que hemos llegado en Venezuela a la etapa semifinal de las derrotas que está sufriendo la dictadura. Esta lucha por recuperar a través de un proceso electoral en dictadura la democracia y la libertad en Venezuela y con ella la de las Américas, tiene 4 etapas. La primera ha sido la etapa de la campaña electoral, en la que hemos visto el crimen de la dictadura
inhabilitaciones, apresamientos, tortura, amenazas, terrorismo, que ha sido ganado por el pueblo venezolano, gracias al liderazgo de María Corina Machado, que más allá de ser víctima de muchos de esos crímenes, ha manejado la cosa hasta encontrar al candidato Edmundo González Urrutia. La segunda etapa ha sido el día de la votación, donde habían dos desafíos. El primer desafío era que la gente vaya a votar, porque la dictadura lo que hace es desalentar la votación. Cuanto menos gente vote, porque como ellos no tienen apoyo, es mejor para ellos. Ahora, y el otro desafío era controlar el resultado electoral. Exacto. Y ahí está, ahí es donde estamos ahorita, en este momento. Eso ya está ganado, porque nadie cree que en la narrativa falsificada de la dictadura de que se atribuyen un triunfo. Eso está ganado. Estamos en la tercera etapa. Que es cobrar. Del reconocimiento. Exacto, de que donde hay dos versiones. La versión delictiva de la dictadura, que dice que Maduro ha ganado, en la que nadie cree, y la versión real de la oposición, que cada vez gana más fuerza y que ha derrotado sucesivamente en estas 5 semanas que vienen desde el 28 de julio hasta ahora, estamos en la 6ª semana, ha infligido unas derrotas brutales. Primero, uno de los gobernantes que le debe haber llegado al poder, al socialismo del siglo XXI, que es Boric de Chile, desde el principio ha apoyado la verdad y se ha desmarcado. Después han aparecido 3 gobiernos paradictatoriales muy conocidos. Lula, fundador de este grupo criminal, que ha sido sacado de la cárcel para ser de nuevo presidente del Brasil. Petro, el guerrillero, cuya certificación de que ha sido financiado por el castrochavismo y por el narcotráfico en su elección la ha dado su propio embajador en Venezuela. Y el paradictatorial López Obrador de México. Ellos han empezado con una posición muy dura, respaldando la falsificación de Maduro, han ido retrocediendo hasta pedir una nueva elección, han seguido retrocediendo y hoy día no tienen cara para decir nada, están derrotados. Porque como son presidentes democráticos, aunque serviles a las dictaduras, no pueden sostener el respaldo al crimen organizado transnacional en países democráticos como México, Colombia y Brasil. Otra de las derrotas que ha infringido la oposición... Ahora, perdona un momentico, Carlos, ese diagnóstico es perfecto, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Porque cada día hay más disminución, gente que se va del país, desilusión al respecto. ¿Qué podemos esperar? Déjame terminar la explicación. Llegaré a la cuarta fase porque ahí está lo que podemos esperar. En este momento, en esta tercera etapa, la disputa se produce en 2 niveles, en el nivel interno dentro de Venezuela y en el nivel internacional. En el nivel interno está chocando la dictadura contra el pueblo venezolano y la dictadura solo tiene 2 armas: la violencia, la violación de derechos humanos, el miedo, el terrorismo de Estado y la falsificación de información. ¿Para qué? Para desanimar a la gente, para lograr eso que me acabas de decir. Es que no sabemos, para hacer dudar a la gente, para decirle es mejor que se vayan, aquí estamos dispuestos a matar al que sea necesario y hacer lo que sea necesario, como ha dicho Diosdado Cabello y todo ese grupo criminoso, y entonces nos vamos a imponer por la fuerza. Ya no están diciendo que han ganado, están diciendo que se quedan por la fuerza. Pero en el otro lado está la victoria en tiempo real del pueblo venezolano, que cada vez tiene más respaldo interno e internacional. Y en el ámbito internacional acaba de hacer la oposición venezolana una jugada genial, que ha sido sacar de las manos y de la amenaza de la dictadura al presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia. Cuando la dictadura pone en captura a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, hace jaque porque lo que quiere buscar es inhabilitar, destrozar y eventualmente matar, apresar o matar al candidato, al presidente electo de Venezuela, porque si lo elimina ya no hay presidente electo y se acabó. Y ellos pueden incluso con ese argumento ir a la propuesta que hizo Lula de una nueva elección, que es inaceptable. Entonces, cuando la oposición pone bajo protección de la Unión Europea a Edmundo González Urrutia, primero en una embajada en Venezuela, después lo traslada a la embajada española y el gobierno español, a nombre de la Unión Europea, traslada con la presión suficiente sobre la dictadura venezolana
y saca de Venezuela a Edmundo González Urrutia, está llevando al presidente electo de Venezuela a una zona segura donde la dictadura no lo va a tocar. Y eso reequilibra todo el juego interno, porque ahí queda María Corina Machado, que sabe la dictadura que le va a dar resistencia hasta el final. Ahora, ¿cuánto más dura esto y qué es lo que puede pasar? La cuarta etapa es la que se debería celebrar el 10 de enero con la entrega del mando presidencial y la transmisión del poder y la posesión de Edmundo González Urrutia. Pero de aquí hasta el 10 de enero hay 4 meses. Hoy día precisamente es 10 de septiembre. Y esos 4 meses es el tiempo que tiene la dictadura para asustar, para amedrentar, para falsificar, para seguir cometiendo crímenes que le permitan quedarse en el poder. El tiempo está en contra de la dictadura, aunque es un tiempo demasiado largo. Pero hay la ventaja para el pueblo venezolano de que todos los crímenes y todos los hechos que comete la dictadura son crímenes en tiempo real que están motivando una reacción generalizada en el mundo, salvo la de las dictaduras de Cuba, Cuba, Nicaragua, Bolivia y algunas dictaduras extracontinentales como China, como Rusia y como Irán, que necesitan a la Venezuela dictatorial como plataforma. Bien. Pero el resto del mundo va a terminar por reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo, y lo que hay que hacer es persistir y resistir estos 4 meses sin desanimarse. Esta cosa que tú me acabas de decir es un horror. Es decir, bueno, es que ahora dudamos. ¿De qué dudan si le están ganando por goleada a la dictadura? Nunca ha habido una paliza más grande a una dictadura del castrochavismo que la que le está dando el pueblo venezolano a la dictadura de Maduro, que además está operada por Cuba, que es otro elemento que hay que agregar. Bien. Se están confrontando con Maduro y su banda criminal, se están confrontando con toda la inteligencia de la mafia cubana que está disputando la sobrevivencia de la dictadura de Cuba en territorio venezolano. Esa es la importancia de esta lucha épica del pueblo venezolano, que rememora aquel momento en el que los grandes libertadores desde Venezuela empezaron a liberar todo Sudamérica. Carlos Sánchez Benzaín, muchísimas gracias por tu exposición, clarísima. Dios te escuche. Y resistir, porque la dictadura tiene el tiempo en contra, está señalada como criminal y se está cayendo. Es como un alud, la bola de nieve ha empezado a rodar y va para abajo. Solamente puede terminar con la entrega de la dictadura y la recuperación de la libertad y la democracia. No hay otra opción. El próximo paso, y con esto acabo, que la dictadura va a intentar es un cogobierno. Van a plantear eso para no irse. El próximo paso, cuando les falle el cogobierno, van a ir a la fórmula del 90 de Nicaragua. Van a decir, ok, entregamos el gobierno, pero no el poder. En Nicaragua los sandinistas se quedaron con la piñata, que era todo lo que se robaron, impunidad. Se quedaron con las Fuerzas Armadas y se quedaron con un partido político operativo. Tampoco hay que permitirlo. La derrota tiene que ser total y no puede haber impunidad. Gracias, Carlos Sánchez Benzaín.